Aunque quedan pocos coches, porque ya muchos se han ido, pues alguno podemos ver, sí. Lo de la ITV se solucionó, que parecía que no, que teníais un límite de fecha y que el Estado no os permitía circular con ellos a partir de X año. Hasta la fecha no han vuelto... No han vuelto a decir nada. Bueno, pues sí. Séptima edición de Vintage Renault aquí en Valladolid. El famoso Renault 12. Este coche salió buenísimo. Este coche era incombustible. Esto no se acababa nunca. Hola, muy buenas. Hola. ¿Es suyo el coche? Sí. Ah, muy bien, pues enhorabuena. Gracias. Porque estos coches salieron buenísimos. Sí, la verdad que sí, lo acaban un poco de la chapa de las puertas. Ah, sí, que se picaba o algo. Se tupían los desagües del barro. Ah. La suciedad se tapaban y es ahí donde cogía los podridos. Ya, claro. Pero por lo demás el motor incombustible, esto no se acababa nunca. Esto es el mejor. Según ¿verdad? Andan, es mejor el del S que el del TES. Ah, ajá. Y es más potente el del TES, pero los puristas, los entendidos dicen que es mejor el del S. Sí, el motor más resistente, que no... Sí, que anda más, que es más... No sé cómo decirte, no me sale la palabra. Que rueda ahí un poquito más. Ajá. Tiene más alegría, digamos. Ajá. Más potencia, quizá, ¿no? Bueno, es más potente el del TS, pero va más suelto, digamos. Qué curioso. No, según dicen, porque yo no he probado la diferencia de uno a otro. Sí dicen que es mejor el del S. Yo conozco a gente que ha tenido un Renault 12 y no se acababa. Son coches que no se acaban en la vida, que son incombustibles. Hay muchos todavía. Hay muchos todavía, ¿verdad? En circulación. Sí. Por aquí, a nivel por aquí en Castilla y León. Sí. Pero en Barcelona, Valencia y Madrid, pues... Sí que hay muchísimos por esa zona, ¿verdad? Sí, bueno, por toda España hay... Pero bueno, en esas zonas, al ser más población, seguro que... Sí, claro. En lo del Plus salen muchos. Sí. Que es el del R2. Y del S pues ya se van... Hay, lo que pasa que están más guardados, se suelen ver más del TS. Sí, digamos que los coleccionistas los tienen guardados para estas ocasiones, a lo mejor, ¿no? Sí. Y los otros, en cambio, les están utilizando casi a diario. No. No, bueno, algunos sí, pero pocos también. Pocos, ¿verdad? Un poquito no le da tanto... Sí. Que claro, si se rompen ya no quedan tantas piezas como... Claro, entonces, claro. hay que cuidarlos un poquito. Sí. Lo de la ITV se solucionó, que parecía que no, que teníais un límite de fecha y que el Estado no os permitía circular con ellos a partir de X año. Hasta la fecha no han vuelto... No han vuelto a decir nada. Bueno, pues sí. Andan ahí, como es patrimonio automovilístico, andan... Sí. Que por ahí no quieren tocar. Bueno, porque, pues... claro, tienen que perder. Si meten mano a lo histórico, pierden. Claro. Entonces... Tanto de estos coches como de los mejores, buenos, de marca, pues mucho gente se hace con esos coches. Sí, y luego además que también pagáis impuestos, con lo cual son pérdidas para el Estado. Sí, porque al pasar ITV ya estás pasando... Por supuesto. Tasas. Incluso impuesto de circulación, porque si no, no... No, en eso no. Ah, ¿no? No, vamos, en algún... O sea, según lugar. Nosotros en Zamora no, está exento. Ah, estáis exentos del impuesto de circulación Tener más aparte. de 40 años nosotros está exento.
sin hacer nada. Sí, es como una valoración que os hace al vintage, ¿no? Sí, ahí en ese caso sí. En otros sitios no, incluso están retomando volverlo a metérselo, Sí, según he hablado. Pero claro, por ayuntamientos, sí, claro. según decidan. Dependiendo a lo mejor de la ordenanza de cada localidad. Sí, Claro. según, porque ahí en zona de Barcelona y eso estaban... Si pagabas ya eras legal. O sea, los mayores del impuesto de circulación querían pagar otra tasa. Bueno, que de hecho me parece que la están pagando y no puedes circular encima todos los días. Entonces aquí es como todo, dejas de ser contaminante y dejas de eso si pagas. Sí, claro, como todo. Sí, sí, como lo de los plásticos. Puede usted aparcar, Sí. no puede usted aparcar. ¿Por qué? Porque usted necesita un permiso. Entonces ya sí puede aparcar pagando, sí. Entonces eso, a golpe de talonario... Sí, qué hipocresía, ¿verdad? Sí. No puede usted Es- aparcar aquí. Es negocio, Si ¿no? pago, Sí, es tiene que negocio, es sacar un negocio. permiso. Entonces, Sí. entonces sí puede aparcar. Sí, sí, sí. Impuestos, bueno, impuestos en la gasolina ya se paga. Si ahora paga 200 kilómetros, se te va a los 30 euros. O ahora mismo. 200 kilómetros, 30 euros. Sí, porque ¿cuánto consume este R12? ¿Cuánto puede consumir? Gastando entre los 7 litros Sí, en ciudad, 7 y algo, casi 8. sí. Y no es de los que más gasta el R12. No. Les hay que consumir más. Ahí está el corazón. ¿Qué potencia tenía oye, tenía y tiene este? Son 1300. Ujú. ¿Caballos? Ahí ya me pillas. Sí. No sé si eran 54, me parece. Ajá. Está muy bien. La verdad que hila, se va soltando. Sí, Se sí. va soltando todavía, de cuando está parado. Sí, claro, claro. Se nota que tiempo. o sea, que se nota que cuando le paras mucho tiempo se agarra. Se Ahora agarra. estuvo 25 años parado este coche. Claro, Hasta que lo compré yo. claro. Y claro, como tiene que limpiar todavía bastante Sí, y demás, pues se nota que se va soltando claro, claro. ahí. Pero bueno, no se deterioró los cilindros ni los pistones, ¿no? Debido a eso. No, ¿o sí? hasta la fecha Bien. tiene ahí un poco que está cogiendo suciedad y subió un poco lo del anticongelante antes. Y nos han dicho que si puede tener algo ahí de lo de la junta, alguna fisura Ah. pequeña. Sí, Pero vamos, todavía no está confirmado. sí. Bueno, ojalá sea que no, porque sí que he visto antes ahí restos de anticongelante en el suelo. es Y que- eso es de algún coche que tiene una fuga de anticongelante. El nuestro antes subió de la temperatura, Sí, cogió y saltó un poco Claro. de la botella. sí. Entonces, a ver, si es eso que todavía está haciendo limpieza y con Sí. el calor de hoy, pues... Sí, no, y hace mucho calor, sí, desde luego. Entonces, claro, el que esté bien carburado y eso, pues no tiene Sí. problema, pero el que, como que todavía le hace falta Soltarse, ¿verdad? soltarse, pues... Sí, sí. Este es el famoso Delco. Curioso, ¿eh? Sí. El Delco. Algunos le ponen el encendido electrónico, pero bueno, tampoco hay muchos que dicen que no, que estando bien de platinos y... Sí, es más bonito y más clásico el Delco de toda la vida, es ¿verdad? Es lo suyo, igual que a otros le ponen también el alternador suyo. Este tiene alternador, no es dinamo, Ajá. pero bueno, otros le ponen una mejor, ¿no? Mientras cargue y vaya bien. Sí, desde luego. Qué necesidad. Ay, que bueno, también es más auténtico, ¿verdad? Claro. Claro. Sí, Qué porque esto es curioso. como todo, si cambias alguna cosa, ya enseguida se nota. Qué curiosa la botella del anticongelante, que como antes el plástico no, en esa época el plástico escaseaba más bien, pues, hola, muy buena. El recipiente, el depósito, era de cristal. Qué Sí, de curioso. los siguientes lo llevaban de plástico. Sí, A los siguientes a estos. sí, claro, pero este... Que plástico que parece una botella ahí de las de antes. Sí. de agua. Y que se deteriora antes también el plástico con el calor del motor y todo, se deteriora antes. Sí. En cambio el cristal, No, pero debe de tener una mezcla de resistente. sí.
Sí, que no era plástico puro, que tenía... Llevaba fibras a lo mejor o algo, ¿verdad? Debe ser especial de algo, si no con la teoría... Lo que usted dice, con el calentamiento del motor y ahí... Sí, sí, en poco tiempo se deteriora, el calor destroza, o sea, Igual machaca pasa- mucho igual pasa con esto. deteriora mucho el plástico, Aunque claro. Está un poquito más alejado, pero... Sí, pero también se deteriora, ¿verdad? Los tapones de plástico, sí, sí. Es que está fenomenal. Que aquí puede uno andar haciendo cualquier cosa. Sí. Quitar- Sí, sí, no está... No es... no hace falta saber mucho. Claro. Vamos, ya de motores y cementos o los cilindros, pues ya eso ya tienes que tener maquinaria. Sí, por supuesto, pero bueno, Lo que va las carburaciones y eléctrico. claro, lo solucionaban ustedes porque además se desenvolvían. Entre pieza y pieza hay mucho espacio, no es como ahora que está todo, Todo es un bloque, ¿verdad? Para quitar una cosa A que- ver. Plástico, carcasas y... Para quitar y una no sabes cosa- por dónde meter la mano. Sí, 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 y está hecho todo un tienes que bloque. quitar la leche. Claro, aquí hay mucho desahogo entre pieza y pieza. Se puede maniobrar aquí para cambiar bujías y para cambiar lo que se desee, el filtro y todo. O sea, es un desahogo, cosa que los coches, los vehículos nuevos, pues viene todo ahí en bloque y con Si con te muy para- poco espacio si para te- maniobrar. Si te para grúa y... Sí, 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 está todo estudiado, ¿verdad? Ahora, Y a rezar para que no sea mucho. sí, también, eso es a base de dinero. Vieron que esto no era rentable y dijeron, hay que cambiar el sistema para hacer más caja. Radio, solo la radio. Sí, Y hemos estado buscando con radio cassette para las cintas sí, y no lo encontramos. Encuentras, pero claro, Moderno. sí, claro. moderno y... Pero de aquella época no, ¿verdad? Es más Claro, difícil. No aparece. Alguno habrá por ahí, pero... no. Algunas parece, pero claro, tienes que jugar de cómo está. Claro, porque ya los años no perdonan, claro. Funcionará, no funcionará. Lo puso el otro día. Oye, pues suenan bien los altavoces y todo, o sea que... Estos son corrientes, pero son nuevos. Los de atrás. De los coches, ¿eh? Entre tú y ese cielo, donde libre ser bueno, para ir a conmigo hay amor, me quedo contigo. Estamos nosotros. Las fundas que tenía del otro dueño. Si no, siempre te pasa. El salpicadero para los años. Con el micrófono. El otro se va a ver la vaca, que hace 3 años que la dio.